en vigor, que ya algunos están por... Bueno, ya estoy, sí estoy adentro. Sí. Ya puede compartir Okay. pantalla. Ok. Y entonces, para que de entrada, porque quedé con Marta de que habrán preguntas, las que ustedes quieran, y entonces tener ese espacio, ¿sí? La presentación, yo soy muy extenso, pero pues ahí está la presentación, se las voy a explicar después lo que contiene, pero vamos a arrancar a la hora que ustedes quieran para, me espero, todavía si faltan 2 o 3 personas para que estén en esta explicación primera, que es donde les doy en grandes rasgos qué temas son fundamentales de la reforma laboral, que ya tiene tiempo, la posición creo que es bien importante de la Secretaría del Trabajo, que viene en las pláticas que he oído, por ejemplo, de la secretaria y también al encargado. Hay un encargado se llama el titular de la unidad de trabajo decente. Este nombre viene precisamente de la Organización Internacional del Trabajo, es una de las, digamos, metas de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 100 años de fundada, y es el trabajo decente. Y esta persona es la encargada. Entonces vi alguna presentación de él y me gustó mucho cómo entró de lleno a lo que él le llama el corazón de la reforma. Y entonces dije, vamos a empezar por ahí, para, si me permiten, pues tener el tiempo para, ¿cómo se llama? Para poder, las preguntas, tener el tiempo para platicar sobre estos temas, las dudas que tengan, y también pues lo que avancemos va a ser bueno, pero esto es lo principal al principio. Avanzaré, yo espero terminar esta parte que es la de la presentación, y después hago una serie hay una serie de anexos que están ahí también a su disposición, donde vienen explicaciones de los delitos, de las multas, que son muy amplias, etcétera. Aquí quisiera otra vez compartir con ustedes lo toral. Sé que después también esto, por lo que me decía Marta, se va a grabar, entonces también, por eso quiero que esté completo, y para esto que puedan estar en sus pláticas, que es muy importante las pláticas de sus clústeres a nivel regional. No sé si se esté viendo la presentación. ¿Vuelvo a entrar, no. Marta? Sí, ya puede estar para compartir pantalla. Ok. Bueno, no sé si quieres hacer mi presentación que me habías comentado, o ya la pusiste, con eso tiene. Ya se ve su pantalla. ¿Sí? Ok, bueno, pues nuestro invitado, el licenciado Sergio Antonio Ramírez Martínez, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, fue gerente fiscal del Grupo Pemex, donde coordinó el Comité Fiscal entre la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y Petróleos Mexicanos. Fue comisionado a las representaciones de Pemex en Houston, Estados Unidos y París, Francia. Becado por el gobierno francés, realizó el programa de Finanzas Públicas en la hoy Escuela Nacional de Administración y el Diplomado de Estudios Superiores especializados en Administración Fiscal de la Universidad de París 9. Desarrolló prácticas profesionales en la Compañía Francesa de Petróleos Hoy Total, en los departamentos fiscal y de apreciación de riesgos. Realizó el Programa Internacional de Impuestos de la Universidad de Harvard y el Programa Ejecutivo de Capacitación en el sector de energía de EC Montreal. En la Universidad Panamericana obtuvo mención honorífica en las especialidades de Derecho Laboral y Derecho Fiscal. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en las comisiones de Energía y Tecnologías de la Información. Es miembro del Comité de Estudios y Documentación de la International Fiscal Association, IFA Grupo Mexicano. Le cedo los micrófonos y es un placer y honor que esté con nosotros el licenciado Sergio Ramírez. Adelante. Gracias, muy amables. Dios. Bueno, pues empezaré, si están ustedes de acuerdo, me metí a ver desde... Perfecto. ¿Qué es clúster? Sí, yo no, bueno, sí, tenía la idea de los clústeres ya Ernesto Beltrán, que es mi compañero en el despacho y amigo de Sierra y paisano de ustedes, de los de Tabasco,
Y vi que es clúster, ¿no? Nomás para arrancar y ser grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. Creo que la definición es buena, es el que la inventó Michael Porter, un especialista en estos temas. Aquí había visto primero entré a internet, hay que entrar a internet para saber a quién me dirijo y hacer una plática mucho más interesante y sabiendo más o menos estas ubicaciones me parecen perfectas. Había puesto la primera que era con 12 clústeres, pero me dice Marta que siguen siendo 12 y hay la expectativa, como se ve aquí, de que haya otros 2, ¿no? Creo que es el clúster Sonora y el clúster de Jalisco, pero me imagino que estarán todavía. Entonces, esta es la situación, como veo, están pues en todas las partes de la República, obviamente obviamente en los estados estratégicos en materia energética y también pues donde hay petróleo, ¿no? Como Tabasco, todo Veracruz, etcétera, obviamente toda la historia de Tamaulipas, de Nuevo León, etcétera. Aquí también entré un poco a ver, tratando de entender qué es los funciones o lo que tienen ustedes a su cargo, Víctor, y me pondría sobre todo en la primera parte para estas empresas afiliadas al CONACEN, que es proveer servicios con calidad en tiempo y forma. Con mano de obra certificada, esto ya se toca un tema que existe vamos a ver el famoso registro, donde hay que estar para poder contratar, ¿sí? Para que, o sea, las empresas que quieren ser contratadas tienen que estar en este famoso REPSE, que ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Y segundo, pues también para los que quieren contratar, pues tienen que contratar estas empresas con la advertencia de que si no contratan con empresas que están reconocidas en este registro, sus gastos no serán deducibles, ni serán sus gastos tampoco, el pago del IVA no será acreditable, lo cual es un tema que ya está a la vuelta de la esquina, es el 1 de agosto, que ya nos alcanza. Aquí, pues, una pregunta sería, estos servicios, cuando hablan de proveer servicios, los miembros que están afiliados al CONACEN, sí tendrá, o sea, me imagino que algunos o varios o muchos podrían tener pues un tema aquí muy importante con el registro en el famoso REPS, que vamos a ver. Otra vez, Marta, cuando tú quieras. Empiezo con esto, que la otra vez el curso lo di hace como 2 semanas o algo, que a mí siempre me impresionó cuando encontré esta historia. Porque cuando leía yo detenidamente la exposición de motivos de esta reforma laboral, mencionaba una legisladora que esto era muy novedoso. Decía, esto del outsourcing es algo muy novedoso a nivel mundial. No es novedoso. Este término, que el término en inglés, que de ahí viene outsourcing, ahorita lo van a entender muy fácilmente, es hiring out labor. O sea, es la renta, como se ve más abajo, en el segundo párrafo, es la renta de mano de obra externa. ¿Sí? Esto ha existido, pero todo el tiempo. Pongo de ejemplo siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, ahí empieza, digamos, esta expresión, cuando las grandes universidades de Estados Unidos, aquí pongo el ejemplo del colegio de South Carolina, y que dice, habla de los esclavos, o sea, suena muy fuerte, pero luego va a decir, a nivel internacional, este término se sigue usando y es muy, muy mal visto el hiring out, o sea, porque es rentar a la gente es igual, o rentar una grúa, ¿sí? Eso es hiring out, ¿sí? Por afuera, a un tercero, eso es eso. Y aquí pues estaban precisamente estos esclavos que estaban, o sea, lo rentaban por mes, por año sus dueños y generaban pues ingresos sin tener una inversión en el trabajo real y obviamente sin pagar impuestos. Como ven, hacía muchos trabajos, hacía cuestiones de los dormitorios, de limpieza, reparación de edificios. En esta universidad guardaba la campana, no sé de qué tamaño fuera la campana, pero pues en el artículo habla, es un artículo muy interesante, aquí está traducido. Tomo, por ejemplo, tenían una placa de identificación, lo cual es lógico, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿eso es nuevo? No, si vamos a ver ahora en el REPSE, se ordena que el trabajador, el REPSE es el nuevo registro que vamos a platicar, tiene que tener un gafete o código de identidad.
O sea, 2 siglos después, pues seguimos teniendo pues, algo muy común, que es cómo identifico a ese trabajador. Entonces, esta es un poco la entrada. Aquí quisiera comentar también que, digo, esto no ha cambiado. En el siglo XX, en 1985, lo más sonado fue que Holanda estaba en un gran desarrollo inmobiliario y contrató miles de, ¿cómo se llama?, de albañiles italianos. Iban a Holanda, a los Países Bajos, a trabajar. ¿Y qué hicieron? No, los decían, no, todos estos son independientes, no son obreros, no son dependientes, no dependen de mí. Pues, ¿cómo no van a depender? Pues dependían y lo que le ordenaban los holandeses. Eso fue un tema muy serio, porque uno de los fiscos más duros que hay en el mundo es el de Holanda, ¿sí? Entonces sancionó drásticamente a las empresas con multas y fue un tema que marcó mucho la fiscalidad internacional. También finalmente, pues en el siglo XXI sigue existiendo este término de hiring out, aparece en los tratados para evitar la doble tributación, precisamente en el artículo 15, aparece el artículo 15 de los tratados de doble tributación, se refiere a salarios, y ahí viene, o sea, el nombre hiring out labor. Entonces, como ven, es algo que sigue. Aquí les voy no sé si puedo hacer esto más, se prohíbe. Son los 5 temas más importantes, o sea, con los que yo quiero que les quede muy claro qué está pasando, y son los más importantes de la reforma laboral. Déjenme comentarles que en todos estos días, todos estos meses, he estado muy atento a diferentes webinars y todo, y uno de ellos tuve la oportunidad de escuchar a esta persona muy, muy conocedora, y además yo creo que es el que lleva la voz cantante en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, es la unidad, les decía, la unidad de trabajo decente. Sí, él es el titular y le dio una importancia fundamental, explicó la reforma, por eso tomé la idea de explicar lo más importante desde el principio, de decir que esto es el corazón de la reforma laboral. Y insistió, y ahorita les diré por qué no me sorprendió, pero sí me impactó, que habló que esto es una reforma laboral, ¿eh? Esto no es, dice, no, lo que viene, que los impuestos y todo lo que rodea, o sea, son los temas que acompañan a esta reforma, pero la reforma es laboral. ¿A qué me refiero? Que sin lugar a dudas, la que está tomando un papel protagónico, y creo que así debería de ser, o así es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través también de las declaraciones y webinars en que interviene la secretaria. Entonces, decían, este es el tema fundamental, no se pierdan, por eso están tan cortito. Está prohibido, perdón, déjenme ver si acá tengo, no alcanzo a ver por las fotos. Dice, se prohíbe la subcontratación de personal. No sé, eso no hay cambio, eso está prohibido, ¿sí? Es decir, y aquí lo explican esto, también lo extraje de todo lo que he leído, es decir, la transferencia de trabajadores propios a otra empresa y aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva. O sea, ese es el outsourcing, o sea, está prohibido el outsourcing en el sentido de que tú, como se usaba, ¿no? Por eso vino esta reacción, esta reforma, de que te mandaban personal, le pagaban al personal y realmente no tenían ninguna relación con la empresa, o sea, eran patrones sin ninguna actividad productiva. Sus patrones, ¿qué les diré? Pues no reales, porque si eran sus patrones, porque eran los que les pagaban y todo, pero realmente iban a trabajar a la empresa tercera. Eso se acabó, o sea, ya no hay que buscarles, no darles vuelta, oye, y el outsourcing no le podemos dar por vuelta. Creo que no, eso es fundamental entender que la prohibición es definitiva y es precisamente el tema de la subcontratación de personal. ¿Qué efecto tiene esto, que también es muy preocupante y que la Secretaría del Trabajo comenta a la secretaria, que ya se está dando muy fuerte, que hay miles de trabajadores que ya están regresando a la empresa de la que realmente trabajaban, ¿sí? La empresa productiva, ¿sí? No la empresa de frontis, ¿sí? Y un tema fundamental es la recuperación, así le llaman, son los términos que usa la Secretaría del Trabajo, la recuperación de la plantilla del personal de la empresa productiva. Ahora las empresas tienen 90 días para transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas trabajadores que realizan las actividades principales. Entonces, otra vez son empresas que
que son las productivas, las que producen realmente beneficios, es su actividad. Y estos son los trabajadores reales, ¿sí? Los trabajadores fundamentales de esa empresa y tendrán que ser transferidos y reconocidos como trabajadores propios a todos aquellos trabajadores que realizan las actividades principales. Y aquí algo que esta presentación la tendrán ustedes cuando a través de Marta, están relacionadas, esto es fundamental. Ese personal está relacionado con el objeto social y la actividad económica preponderante. Vamos a ver durante la plática que estos son elementos fundamentales, ¿sí? ¿Cuál es el objeto social real de la empresa y la actividad económica preponderante? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tiene 90 días para transferir, reconocer a todos esos trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es la fecha límite? Aquí es donde entramos ya al tema del plazo. Como ven ustedes, aquí se le dieron 90 días para transferir a estos trabajadores, o sea, para reconocerlos, para volverlos, ellos le llaman recuperación de la plantilla del personal de la empresa productiva. Son 90 días. La reforma laboral fue publicada el 23 de abril y entró en vigor el sábado 24 de abril. Luego entonces, grosso modo, porque entré a varias partes y se mueven las fechas exactamente, pero podemos hablar de que la fecha donde está el límite para hacer todo ese traslado, toda esa sustitución patronal que no es sencilla por el tema del patrimonio de la empresa, etcétera, que es el patrón sustituido, el patrón sustituto, el término todavía que tiene el patrón sustituido, también de seguir siendo responsable solidario, etcétera. Pero entonces, fecha límite, ya estamos muy cerca, es el 24 de julio de 2021 para hacer esa recuperación del personal. ¿Sí? Tercer tema, que es algo que permea a través, yo diría que estos son, con el lenguaje moderno, algo transversal, es la responsabilidad solidaria. Claro, aquí está, en este punto, estoy refiriendo precisamente que las empresas que reciben estos o que reciban en el futuro, una vez que ya, digamos, ya las empresas prestadoras de servicios y de obras especializadas, que es el nombre que marca la ley, ya tengan su registro y entonces las puedas contratar. ¿Para qué? Para que sea deducible, para que sea acreditable y todo. Pero esto desde aquí te están diciendo, oye, esas empresas que contratan a estos trabajadores de esas empresas reconocidas en el REPSE, son responsables solidarios, ojo, de todo incumplimiento, o sea, cualquier incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, a las temas fiscales, entendiendo fiscal, el tema del IMSS, del Infonavit y del SAT, por parte de la empresa subcontratada. Entonces, ojo, porque si esto va a ser permanente, de tener vigilado que estén cumpliendo con todas las obligaciones la empresa que si ustedes acuden a los servicios especializados o a la obra especializada de estas empresas. Aquí les subrayé, pues no olvidando mis orígenes de fiscalista, pues obviamente todo el tema fiscal es muy serio. Todo esto se explica mucho más en los anexos que tienen ustedes en la presentación, donde vienen multas muy serias, multas por no aceptar ustedes que les llegue una notificación a su oficina y el señor vigilante no sabe que viene un inspector del SAT y no lo atiende oportunamente, hay multas de 500,000 pesos. Entonces, por eso también permea, aunque a pesar de que esto mencionaron los de la Secretaría del Trabajo, el sentido de que es una reforma recaudatoria. Si ustedes le dicen eso a los del trabajo, dicen, no, esta es una reforma laboral. No, totalmente de acuerdo, y es el corazón, como dicen. Sí, el tema que no se da así es que puede haber multas muy graves, y son muy altas, pero muy altas. Y segundo tema, hay delitos. O sea, si ustedes hacen otra vez algo simulado, hay pena de cárcel. Todo esto viene explicado en ¿cómo se llama? En los anexos, las penas. Hay pena de cárcel, ¿sí? Y hay prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, sí nos preocupamos
Yo diría que sí. O sea, la parte laboral está muy interesante. Esto es la parte laboral y sin lugar a dudas es la madre de la reforma. Sí, el corazón, como mencionaba este doctor, pero no se olviden también de las consecuencias en tema fiscal o temas de que no cumplan con todo lo que indica la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Cuarto tema sería el tema de, oye, pero sí se permite la subcontratación, sí. Aquí me gustó de veras mucho porque, ¿por qué me impresionó? ¿Por qué me gustó lo que dijo el representante de esta área de trabajo decente? Porque ellos primero, de acuerdo a la normatividad, van a ser los que den los criterios, ¿sí? Del cumplimiento de todas estas obligaciones. No va a ser el SAT, no va a ser la Secretaría, perdón, el IMSS o el Infonavit, ¿sí? No, es la Secretaría del Trabajo la que está emitiendo toda esta normatividad y esto lo veía muy claro. ¿A qué se refería? Decía, sí se permite la subcontratación, otra vez esto está, ustedes cuando lean algo de esto, está calcado, porque es muy importante verlo exactamente lo que dice la ley, se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas, pero siempre y cuando, otra vez, las palabras mágicas, ¿se acuerdas que los decía? Oye, sí, ustedes pueden contratar con esa empresa, pero no nada que esté relacionado con el objeto social de la empresa que está contratando, ¿sí? De la empresa fundamental, de la empresa productiva, que es la que está contratando, esa sería la contratante y el otro el contratista, no pueden darles un servicio que tengan que ver con el objeto social ni la actividad económica preponderante. Esto nos va a marcar muchísimo, ya como viene aquí, en el tema del famoso REPSE, que es el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Ahí lo dice, REPSE a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y aquí es donde entra, y aquí es donde toco algo que por eso preferí dedicarle este tiempo de entrada, para que nos quede muy claro, previa acreditación, así lo establecen, de cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con este tema del REPSE? Que ustedes, a la hora que entren al REPSE, lo primero que va a generar el REPSE es un aviso, ¿sí? A 3 gentes, ¿sí? Déjenme decirles que un tema también fundamental es que están unidos por primera vez el SAT, el IMSS y el Infonavit. Yo desde hace muchos años algo que me gusta mucho y lo sigo dando son cursos de expatriados. Y siempre en el curso de expatriados, cuando abro, siempre mencionaba yo, hice un cuadrito que decía, ¿por qué México no tiene coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, el SAT, el IMSS y el Infonavit, además de los estados, las entidades federativas? ¿Por qué? Porque existe el impuesto sobre nóminas. Y eso no hay control sobre los expatriados. En cada uno por junto. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es pues, muy, muy interesante y muy serio, que ahora ya la base de datos es la misma. Antes, por ejemplo, el Infonavit se guiaba por el registro patronal, ¿no? Ahora es el RFC, pues si tienes un RFC, y además para entrar a este REPSE, ¿qué necesito? Necesitas tu e-firma, ¿sí? ¿Que quién te la da? Te la da el SAT. Entonces, ojo, porque esto es fundamental. ¿Qué más toco este tema? Mencionaba también esta persona. ¿En qué consiste? Que al momento que, Víctor, que ustedes meten su empresa a buscar que obtener la autorización para poder dar servicios u obras especializadas, lo primero que genera ¿cómo se llama? El sistema es una solicitud de constancia de cumplimiento a cada uno de los 3 organismos. ¿Sí? Otra vez, ¿cuáles organismos? El SAT, el IMSS y el Infonavit. Oye, oye, ¿qué pasa si yo tengo un crédito que está en aclaración y que tiene 2 años o algo así? Si el Infonavit lo tiene como que existe, va a mandar una palomita roja. O sea, la explicación es, tú tienes que tener, para que siga tu trámite, 3 palomitas verdes. Son la del Infonavit, la del IMSS y la del SAT. Oye, y si tengo una roja, ¿qué crees?
es muy claro, nosotros no tenemos base de datos, o sea, el REPSE no tiene el control de las obligaciones fiscales. ¿Qué crees? Vas a tener que ir al SAT o vas a tener que ir al IMSS a solucionar ese problema y que envíen en su momento, y lo ideal sería lo más pronto posible, pues esa constancia de que estás al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones. ¿Qué pasa? Aquí tenemos hasta el 24 de agosto, son los mismos 90 días, pero el REPSE empezó el 24 de mayo. Entonces, en términos gruesos, son 3 meses, junio, julio y agosto. Entonces, tú tienes para regularizar o para obtener esta autorización del REPSE hasta el 24 de agosto de 2021. Finalmente, también los efectos tributarios son muy serios, por lo que les decía, para evitar simulación y defraudación fiscal, la reforma tiene dos vertientes, dos propósitos. Uno es defender los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y segundo, evitar daños al erario público. ¿Sí? Oye, muy bonito es el erario público, porque además es mucho más amplio que decir el SAT, ¿sí? O la administración tributaria. Entonces, otra vez, esos son los dos objetivos, y eso está basada la reforma laboral fiscal, es que tengas exactamente, o sea, es la defensa de los derechos del trabajador y que no dañen al fisco, perdón, al erario público, al no recibir los pagos correctos los trabajadores, de ahí vienen las retenciones, etcétera. Fecha límite 24 de agosto. Aquí vienen efectos tributarios, sin lugar a dudas, como mencionaba también la gente de Hacienda, sí, la reforma madre es o del corazón, es la reforma laboral, pero tiene efectos muy diversos. Uno son los efectos tributarios, y recuerden que eso fue también fundamental para todo este tema del outsourcing, es evitar simulación y defraudación fiscal. Esos son los objetivos, yo diría, reales, es la recaudación. Mucha gente, sobre todo los contadores, los medios de fiscales, dicen, no, lo que se busca en esta reforma es la recaudación. La Secretaría del Trabajo dice, no, no tanto, sí, pero al final del día, para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologaron muy bien los criterios del Código Fiscal de la Federación, todos están en armonía, antes no estaban, la ley del ISR y la ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo. Y esto, les decía, es de lo más importante, se endurecieron las sanciones en caso de incumplimiento. ¿A través de qué? A través de multas. Les pido que después tengan tiempo, acudan a la parte de los anexos de esta presentación, y ahí vienen los montos de las multas, son altísimos, pero altísimos, y los delitos también son como 6, 7 causales, o 6 o 7 circunstancias en las cuales pueden ser acusados de este tema de evasión fiscal, a través de, al dar esta simulación y defraudación fiscal. También tiene una fecha. Como dice, el SAT dijo, no, sabes que yo no me pongas que tantos días y que esto, no. A mí, a partir del 1 de agosto de 2021, si tú cuando contrates esto, o sea, si tú estás contratando este tipo de empresas y estas empresas, o ya vienes contratando estas empresas, que sería pues lo más lógico que tú traigas este contrato, esta relación con esa empresa, y esa empresa no ha obtenido el visto bueno del REPSE, no te preocupes, pero a partir del 1 de agosto es no deducible y es no acreditable. Esto es muy, muy serio, sería o sea, perderías muchísimo dinero al no poder acreditar y al poder deducir estos costos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, encantado de contestarla. Víctor, sí, por favor. Muchas gracias, Sergio. Mira, en lo específico, Sí. yo tengo una empresa constructora. Le trabajo a Petróleos Mexicanos y, como tú bien sabes, le construyo, por ejemplo, ahorita unas líneas de hidrocarburos. En estas líneas tengo varias especialidades que yo no manejo y normalmente las subcontrato. Ejemplo son las radiografías, que hay que tener un equipo y personal especializado. Sí, equipo. Las pruebas hidrostáticas,
los cruces direccionales, la protección catódica, etc., etc. Entonces, pues la gran mayoría de la gente, a pesar de que esto se publicó el 21 de abril, como bien dices tú, lo desconocemos los empresarios y más en nosotros los pymes, en mi pyme. A mí se me hace muy interesante porque no hay en México una empresa constructora que tenga toda la gama de actividades habidas y por haber. Ninguna. Tienen que ser gigantescas empresas y no es el común denominador. Vaya, ni por ejemplo, ni estas gigantescas. Ahorita Ica Flor Daniels, que está ¿Sí? trabajando aquí en Dos Bocas, pues viene y subcontrata a todo el personal. Yo no sé qué vaya a pasar ahí, porque son 6 empresas tractoras, pero esas 6 empresas a su vez tienen contratados a 60, 80 empresas. Entonces, pues van a caer en esta situación y yo creo que tampoco se ha visto porque pararían los proyectos macros de este gobierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, para mí la pregunta específica es, la parte de la subcontratación, ¿yo la puedo cambiar haciendo una AMP para un trabajo específico? O sea, asociación de participación del trabajo en esta obra, en este contrato que tengo con Petróleos Mexicanos. Yo te pediría que no, porque me da la idea que en algún momento puedas caer en una tipo de simulación o de hacer. Te voy a decir que hay otro tema que no lo toco, pero que se da y que tiene, si platicas con alguno de tus amigos contadores, que se da desde el año antepasado. Bueno, empezó en 2020, ya en 2021, pero que son los esquemas que hay que revelarle al SAT. ¿Qué dispara un esquema de esta revelación? Que es muy importante. Hay multas de 2 millones de pesos para los asesores fiscales, si no lo hacen. ¿Cuál es el que dispara esto? Que obtengas un beneficio fiscal. Entendiendo cualquiera, como que tú tuviste una ventaja de hacer eso. ¿Cuál sería? Pues fíjate que sí lo hiciste deducir, por decir algo. Creo que sí sería riesgoso el buscar eso y creo que es una solución un poco, que te diré, pasajera, lo entiendo. Yo creo que no tendrías que, o sea, aquí yo toco el tema y es más, si ustedes ven también la presentación, que fue la de la vez pasada, pero ahí lo vuelvo a repetir hoy, pongo lo que dicen los de la industria de la construcción, pongo las diferentes voces y dicen que debieron haber tomado en cuenta el tema de la construcción. Yo te comento, yo no he encontrado ninguna presentación en donde yo doy pláticas desde hace más de 20 años. Me decían, oiga, licenciado, nos han pedido pláticas sobre la construcción. Le digo, no hay mucho escrito en el sentido de que no te dan una solución, Víctor. Yo no sé si no te estoy contestando. No es, o sea, no está previsto. Es más, yo recuerdo que cuando arranca este tema del registro y todo, se habla, y es más la reforma, se habla de servicios especializados. No se toca el tema al principio de las obras. Alguien, me imagino, que dijo, oye, ¿y las obras? Las obras son importantísimos. Por ahí toco el tema, por ejemplo, qué bueno que tenemos este espacio para ya digamos, ya dilo especial. Te voy a decir de dónde saqué un poco esta preocupación. Hace un mes y medio, en un webinar similar a este, en la Comisión de Energía, le tocó hablar a una niña que es la directora jurídica de una empresa eólica, la más importante, Acciona, y tocó el tema y dijo, acá esto de la reforma laboral para nosotros nos parte porque nosotros tenemos otro tema. Ellos utilizan EPC, que es EPC, Engineering, Procurement y Construction. Entonces dice, oye, los dueños son fondos, no son personas, son fondos, o sea, es una estructura totalmente diferente de una empresa mediana y chica. ¿Cuál es la petición? Y ahorita les diría yo qué haría, un poco pensando cuando estaba allá en Pemex, que eso me fascinaba, buscar soluciones, por eso puse algún poco eso en mi currículum. O sea, que son diferentes, eso no lo tomaron en cuenta. No sé si te contesto, no tomaron en cuenta las características, sobre todo en el mundo tan importante, porque me refiero a fondos, o sea, a cuestiones de dinero. Yo creo que el tema de la construcción, el tema energético, tanto en su vector renovable, como es el caso de esta cuestión eólica o solar, como el tema de hidrocarburos, no lo tomaron. Yo me pregunto, Pemex
estará contratando gente, empresas que reúnen todas y estarán en el PEC-C. Me gustaría preguntárselo a la gente de Pemex. Yo me atrevería, Víctor, a decirte, tú estás allá. No sé si tú ves a Pemex preparado para esto, porque el tema es serio. ¿Qué haría yo? Ya había comentado un poco. Yo pienso, ayer veía o antier, me preparo para dar estos temas, que el Concanaco permanentemente tiene una relación para este tema con el IMSS. ¿A qué voy? Y es más, con eso te contesto. Por ahí les voy a mandar el cuestionario que tienes que llenar, que está bastante pesadito, para meter tu empresa dentro del PECSE, del REPSE, perdón. ¿A qué voy? Que ahí te piden si perteneces a alguna cámara. ¿Qué haría yo? Yo utilizaría la fuerza, en el buen sentido, siempre, yo nunca hablo sentido figurado mal, no, yo utilizaría la representación y la fuerza que yo creo que deben de tener, y eso fue lo que me pareció importante, el grupo de ustedes, la CONACEN. Yo diría, vamos a platicar, no sé, por un lado en el tema de la secretaria. Déjenme decirles que todos estos webinars donde ha salido la secretaria, donde ha salido la del IMSS, todos cierran diciendo que tienen instrucciones de sus directores en el IMSS, en el FOTAVIT, de abrir totalmente la relación con los contribuyentes, con los temas, las empresas que tienen estos temas. Eso sería, no sé si te doy un tema o algo, porque sí, te digo, yo no creo que estén preparados y 90 días es muy, muy difícil. Déjame nomás pasar acá y ve el tema este. Esto es de hace poquito. Perdón que te interrumpí. Si quieres, contradíceme. Perdón, te escucho, Víctor. Yo, por ejemplo, tengo contrato vigente con Pemex. Sí. Yo no estoy registrado ahorita en el REPSE. Y obviamente tengo ya gente subcontratada con anticipación. ¿Qué debo de hacer? Yo platicaría híjole, otra vez, Pemex no te ha dicho nada. Otra vez, me preocupa que Pemex, otra vez, pues no sé, en que es un organismo público, pues no esté preocupado. Y no veo cómo podrías... Hay un tema que toco muy tangencialmente. Ya ha habido mucha gente que se amparó. Ahorita los amparos han sido básicamente y se han ganado porque así como hay plazos tan perentorios como los que vimos, para el sector público, que también tiene una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de gente contratada en estas circunstancias, el plazo para el sector público había de checar si Pemex está considerado dentro de eso, porque se refiere más al gobierno federal, empieza la obligación, o sea, de terminar con esta problemática hasta el 1 de enero de 2022. Yo creo que por ahí el Pemex ha de estar pensando, porque se habla del gobierno federal, sí cita leyes que no son leyes de Pemex ni nada, habla de las leyes, ¿cómo se llama?, de burocráticas, y entonces de ahí de decir que esto empieza. Y los amparos se han ganado porque es discriminatorio para la empresa privada, que sí tienen plazos de 90 días, mientras que para el otro es de que, oye, para el año que entra tienes que solucionar estos problemas. Te digo, esto de Coparmex me preocupa, te leo nada más, es muy, muy reciente este tema de Coparmex, ya lo perdí. Porque lo que dice es muy, muy, muy serio. La Coparmex envió una carta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para denunciar que hay un retraso en la obtención de la constancia del registro de prestadoras de servicios especiales u obras especializadas, el famoso REPS. Por lo que si lo solicitaron, puedan realizarse las gestiones legislativas y administrativas para una prórroga, etcétera, ¿sí? Porque ya terminan los 90 días. Denunciaron que existe saturación en el portal del SAT. Esto no es nuevo para la gente. Los contribuyentes no tienen citas. Un amigo mío tenía un asunto, es un pequeño, tiene asuntos como testigo social, necesitaba obtener su constancia de que está al corriente para poder contratar con el gobierno federal. Le salió que no había forma. Y dice, oye, si voy al SAT, el SAT no tiene citas, no vas a poder.
o sea, tienes que hacerlo por vía electrónica. Entonces, ese es un tema. Yo pensaría que donde va a haber el atorón en esto del PEXE, desde mi punto de vista, es en el SAT. No sé qué más, qué te pueda ayudar más, Víctor. O sea, si yo trataría, ¿qué pasa con Pemex? O sea, otro amparo que yo vería sería, oye, yo ya tengo esos contratos firmados. Entonces tú lo que me estás haciendo es que retroactivamente yo esos contratos los tenga que terminar, o sea, yo los tenga que terminar en esa fecha. Puede, o sea, no sé qué tanto hubiera posibilidad de éxito, porque la ley es tajante, la reforma a la Ley Federal del Trabajo dice, esta se publicó el 23 de abril y entró en vigor el 24, o sea, a partir de ahí. No sé qué más te puedo, qué más pensarías, Víctor. No, pues la verdad que está muy preocupante. Sí. Yo así lo veo. Porque, por ejemplo, Pemex te sigue dando ampliación. En lo particular, a mí me sigue dando ampliaciones a mis contratos. Yo ya voy tengo contrato hasta el 22. Ahora, ¿tú le das un CFDI a Pemex? Sí. Ese CFDI, dile a Pemex. Yo siempre decía, tenía un amigo en Pemex que decía, o era ya más antiguo que yo, y decía que la gente pasa a los changuitos. Entonces yo le pasaría a los changuitos a Pemex y decirle, oye, y ese CFDI que te estoy dando a partir del 1 de enero, perdón, a partir del 1 de, ¿cómo se llama? De agosto, ¿es no deducible? ¿Ya lo viste? ¿O tienes un tratamiento especial? No sé, yo sí me da la idea que también Pemex como que dijo, pues yo soy Pemex y le hago así, pero en algún momento le van a observar, no sé, sus auditores externos ese tema, porque es gravísimo que no sé lo que le cobres, pero pues, digo, no importa la cantidad, el tema es que a partir del 1 de agosto, ese CFDI ya no, la cantidad ya no es deducible y el IVA es no acreditable. No sé, Víctor, yo empezaría por ahí. Entonces tú ves muy tranquilo a Pemex. Sí, definitivamente. Incluso acaban de sacar licitaciones y no mencionan nada de esto y permiten la subcontratación. Va a estar amparado en esto que dijeron, oye, pues el gobierno federal le vamos a esperar y vamos a tratar de quitarlo. Pero para Pemex es muy grave y CFE, o sea, estoy pensando en Dos Bocas, me habían comentado que iban a venir gente a trabajar a Dos Bocas, personal físico, o sea, recursos humanos. Eso es outsourcing clarísimo, pero clarísimo. Y eso es futuro, entonces eso es todo un tema. No sé si es el tema. Este es otro tema que también lo acompaño. Yo sé que a lo mejor no todas las empresas de sus clústeres caen aquí, pero esto también es sumamente, a mí, preocupante. Si ustedes han leído y han visto a la señora administradora general del SAT, la presidenta del SAT, perdón, el éxito del SAT el año pasado y el año pasado, acuérdense, cómo le cayeron a empresas como Walmart, como FEMSA, como las aseguradoras, y o sea, recuperaciones de 30,000, 40,000, 50,000 millones. ¿Qué tienen para este año? Este es el programa, como ustedes ven arriba, se llama Plan Maestro de Operación 2021 del SAT. ¿Quién lo ejecuta? Tienen una administración general, que es la poderosa, la que ve todos estos, tienen ustedes a la derecha los 8 sectores, ¿sí? El acerero, el alimenticio, la automotriz. Déjenme decirles que antes había 9, estaba el sector energético y el sector hidrocarburos. Y dijeron, no, de una vez me lo quedo yo, porque desde el principio en esta administración general de grandes contribuyentes también tienen hidrocarburos. Antes había una administración general de hidrocarburos que desapareció, el administrador general, pero no los de abajo. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque para las empresas que sí se consideran como grandes contribuyentes, que estén dentro de sus clústeres, que debe haber varias o muchas, es muy importante y van a estar muy supervisados. Por ejemplo, estos son los actos de revisión para este sector, porque ahora es uno, se llama subsector energético y subsector de hidrocarburos. ¿Qué van a checar? Créditos fiscales, liquidaciones, pagos al extranjero, porque aquí obviamente esta área es el que ve toda la conexión con el extranjero. No sé qué tantas empresas extranjeras tengan ustedes o que tengan que ver, pero ahorita me estás hablando de Fluor Daniels, por ejemplo, ¿sí? Regímenes fiscales preferentes,
devoluciones. Este tema es nuevo, ¿sí? Por eso se incorporó este año la importación de petrolíferos. Recuerden que esto está muy observado, el tema de contrabando técnico en materia de petrolíferos, ¿sí? Y el IEPS también. Entonces, sí les comentaría que sí hay que tener, pues también, no sé, yo les ponía al principio, y no es por el avance, en algún momento, claro, otra vez, pero aquí estamos hablando de Pemex y de CFE. Yo pensaría que obviamente Pemex en esa época, cuando teníamos contacto, que en estas famosas reuniones mensuales, se las comento, la verdad, nunca tuvimos un problema con el SAT. Ya existía el SAT, ya era la primera jefa del SAT, y realmente teníamos una reunión mensual en la que decíamos, oye, tenemos este problema, por ejemplo, y se buscaban soluciones y se encontraban. ¿A qué voy? Yo pienso que por eso lo puse eso en mi currículum, que yo creo que pudieran ustedes tener una relación oficial para buscar estas soluciones, porque sí son temas, y además, como mencionas, Víctor, están atrás proyectos que el gobierno actual tiene muy en su, ¿qué te diré? En su agenda importante, ¿no? Como es Los Bocas, como el Tren Maya. Yo no me imagino ninguno de estos grandes proyectos, el aeropuerto Ángeles, no me imagino que funcione sin, ¿cómo se llama? Sin subcontratación. No sé si tuvieran alguna otra pregunta en este sentido. Como les decía, es preocupante pues la petición que hace Coparmex, pero lo hace exactamente como cúpula, ¿no? Entonces también creo que sería momento en que ustedes, pues por esta fuerza que tienen, además volvemos, están en una materia que es muy importante para el país, para el desarrollo regional, ¿no? No sé, Víctor, pero ¿te imaginas a tus pymes cumpliendo con todo esto? No, la verdad de las cosas, y menos después de esta pandemia y menos después de esta crisis, pandemia económica que ha habido, la verdad. Sí. Yo creo que se van a perder muchísimas pymes, muchísimos empleos y va a ser totalmente contraproducente y no va a haber cárceles para tanto empresario que va a tener que caer ahí. Aquí vienen explicaciones, pero déjenme ponerle porque va a decir, oye, que yo me preocupé desde hace mucho y ahí en el despacho, donde precisamente se llama Galte, que ven cuestiones de contratación a nivel muy, muy alto y construcción y de muy, muy alto, empresas muy importantes, al mismo Pemex y todo, privadas, públicas, las grandes, todo está atrasado, pero déjenme, por ejemplo, aquí puse, esto lo agregué la vez pasada, que fue cuando Marta me hizo favor, creo que vio esta parte, o su amigo, que la verdad me quiere mucho Ernesto y habla bien de mí, pero no sé por qué, pero es compañero, Ernesto es de Villahermosa, y entonces pues me presumió, cosa que no debió haber hecho, pero esto fue lo que metí la vez pasada. De acuerdo con especialistas en la industria de la construcción, el 90% de las empresas no podrá contratar de manera directa al personal. Necesidades específicas. Desde que se anunció la reforma laboral, aquí empezaron a presionar desde el año pasado, toda esta industria, Víctor, que se llama de la construcción, donde están ustedes, donde está pues, el tema energético también, ¿no? Como una parte. Una de las preocupaciones que más ha llamado la atención es que debería de darse un tratamiento diferente a la subcontratación en cada industria. No puedes meter, perdón que me sal, pero no puedes meter en la misma canasta una pyme, una mediana, una normal, una grande. Perdón, estás hablando con todo respeto de animales muy, muy diferentes, ¿sí? Y aquí dice específicamente en construcción y vivienda, está enfocado aquí, porque aquí vienen lo que opinan diferentes, ¿cómo se llama? Gentes, aquí por ejemplo esta gente del CEMIC, dice que si bien hay compañías que han abusado de este esquema, esto mucho viene del principio de este año, no debería perjudicar a todos los sectores, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. En el mismo sentido, la Coparmex dijo que el tema de la vivienda y la construcción, como cada uno de los procesos tiene una alta especialidad en el proceso productivo, los desarrolladores no pueden tener tantos especialistas. Es lo que tú dices, o sea, no sé por qué, les vuelvo a repetir, a mí me parece que el tema de la construcción, entendiendo la construcción, pero entendiendo todo esto energético, pues no los tomaron muy en cuenta, es otro mundo. Los desarrolladores no pueden tener tantos especialistas contratados en la nómina de una empresa, a menos que sean muy grandes. Claro, lo que acabas de decir. Será más difícil encontrar trabajadores, ya que su actividad no puede ser la misma que la razón social de las empresas. También acá otra vez complicado. Aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo lo tomé de un despacho y me gustó.
habla precisamente, aquí estamos hablando ya en otro mundo. ¿Por qué tomé por el EPC? Cuando esta niña dijo el EPC, yo no le entendí. O sea, cuando estaba oyendo a esta niña, que es muy linda, es la abogada de Acciona, tiene mucho tiempo, Acciona es de las más potentes empresas que hay en el mundo en materia eólica, y otras tienen. Cuando tocó este tema y dijo el EPC, yo dije, ¿qué tiene que ver el EPC con el tema de la reforma laboral? Y no, sí, porque aquí ya estamos hablando de entidades, de que esto cambió cuando se privatizó en el mundo, el tema de las grandes empresas públicas, ¿no? De gas, de electricidad, de agua, cambió y ahora se usa esto, que contrates directamente paquetes. Estoy seguro que ustedes esto lo manejan en algún nivel, en otro nivel, manejas totalmente el paquete, ¿no? O sea, yo estoy sujeto a la revisión y esto es lo que aquí menciona también este despacho, que las partes necesiten enmendar su contrato. Imagínate este contrato complicado y tú vas a meter esto al PECSE, perdón, al REPSE, hijo, hermano, el de Engineering, Procurement y Construction y Operation Management, donde tú das, lo que tú decías, a mí en el despacho ponían el ejemplo, creo que Dragados de España. Oye, vienen dos personas, estoy hablando de hace tiempo, pero vienen y vienen dos personas. ¿Qué van a hacer aquí? Van a subcontratar gente y especialistas y todo. Así funciona en el mundo. Entonces leía, de 20 empresas importantes en el mundo de construcción, hay 12 españolas. Bueno, por algo han de tener, digo, no hablo de la, digo, ¿a qué voy? Que sí, el tema de la subcontratación, si ustedes abren, las tendencias de subcontratación es que se va a disparar. Aquí yo estoy de acuerdo con la reforma, pero sí creo que debieron haber tomado en consideraciones características propias, por ejemplo, industria petrolera o en este caso industria energética. ¿Quién es la industria energética? Pues la CONACEN. Yo estaría pensando que ustedes tuvieran, no sé, levantar la mano y todo, y realmente yo veo, sí, ¿no? Digo, de los participantes de hoy, que creo que van a ser un poco más, pero sí platíquenlo porque sí creo que es un tema. Les pongo un ejemplo y creo que me estoy pasando el tiempo, Marta, pero quisiera tocar, aquí tengo un ejemplo. Entré al, ¿cómo se llama?, al famoso REPSE y me encontré este ya funciona. Entren, es una empresa, si no después por ahí vienen el nombre, esto ya es público, pero se llama, bueno, es una empresa que sus dos cosas que hace, una cosa se llama FUME o algo así que no sé qué es, pero el otro es que hace tiros para minas. ¿A quién le da? Al grupo, ¿cómo se llama? A Fresnillo, ¿sí? Es una de sus grandes. ¿Y a qué voy? Esta empresa en algún momento se puso de acuerdo con el grupo Fresnillo de que no vayan a chocar los objetos sociales y las actividades económicas preponderantes de cada grupo, porque si chocan, déjenme decirle que si tú entras al REPSE tienes 3 años para renovarlo, pero si no estás al corriente o tienes algunas faltas, eso te lo cancelan o te lo niegan, ¿sí? O sea, no es automático que va a durar los 3 años. Yo me pregunto, imagínate una empresa como el Grupo Fresnillo, que son muy poderosos, o sea, que están muy... Oye, en algún momento eso, o sea, buscaron que no chocara la construcción de tiros en una mina, no choca con estos temas del objeto social y de las actividades económicas preponderantes de ambas partes. ¿Qué pasa? Por eso mucho ojo, digo, otro día si quieren seguimos platicando, estoy a sus órdenes. También a nivel de los clústeres regionales, si ustedes quieren, encantado, les damos una plática más de esto. A mí le digo, creo que sí es importante el poder acudir a la Secretaría del Trabajo, tener esa relación que tiene con Canaco, ¿por qué no ustedes? Y pues ahí está Martita, por favor, sin perdón Marta, hay gente que no le gusta que hable para lo que quieran. Pero les digo, ¿qué pasa si aquí en un futuro el grupo Peñoles dice, oye, fíjate que ya cambié ¿cómo se llama? Mis estatutos, y ahora sí, esto no lo puedo hacer. Lo que tú haces, Víctor, que tienes muchas cosas, en algún momento, cuando llenaste tu REPSE, pues no había problema, pero después cambió, ya sea que lo cambiaste tú, lo cambió tu contraparte, el que te contrató. ¿Qué pasa? Estarías fuera, en principio, del, ¿cómo se llama? Ya estarías violentando tu condición con la que entraste y fuiste autorizado a permanecer en el REPS. Oye, son las 11, no quisiera
si tienen preguntas y no sé, ahí tienen, nada más último caso, le mandé o no le he mandado, creo que todavía no se lo mando, hay un cuestionario para llenar, para poder, o sea, rápidamente otra vez, ustedes, denme 2 minutos, ya termino, para no quitarles su tiempo. ¿Qué pasa con el PECSE? Otra vez les decía, el PECSE manda una solicitud de certificación de no créditos fiscales, otra vez a las 3 hermanas, porque ahora ya están juntas, son el SAT, IMSS e Infonavit. Y ellos le contestan, especificado por la gente, está muy interesante el de trabajo decente. Entonces te mandan palomitas. Si sacas 3 palomitas verdes, o sea, una verde por cada uno de los organismos, sigue para adelante tu autorización, pero para eso ya pudo haber pasado tiempo. ¿Qué pasa si te mandan 3 palomitas rojas o te mandan una roja? Les vuelvo a repetir, vas a tener que ir a alegar con el que mandó la palomita roja, ¿sí? No el que no al PECSE. El PECSE dice, no, yo no tengo nada que ver. Tú vas a tener que arreglarlo. Entonces, le digo, sí se ve complicadón. Entonces, tengan ese, o sea, sí es otro tema esto del PECSE, porque te puedes salir, te pueden sacar, etc. Yo, pues ahí dejaría el tema, les vuelvo a repetir, no sé si tenga algo más que sería importante. Aquí vienen estas especificaciones, bueno, lo que hay que hacer en cada cosa, qué hay que poner. Aquí también viene el tema de incorporación. Eso no lo platicamos mucho, nomás finalmente. Otro tema que es muy serio, posiblemente el más serio, que sí lo toqué, pero aquí viene desglosado, es el tema de qué pasa, cómo recuperas tú tu plantilla, ¿sí? Esa plantilla que era tuya y que la diste en tercerización, ahora te dicen, ¿qué crees? No, lo tienes que recuperar y tienes 90 días naturales. Ahora se llama, perdón, no sé, esto lo había corregido, pero se quedó, es el patrón sustituto a los trabajadores en dicho plazo, los famosos 90 días naturales que ya me lo terminan, pero de todos modos, de cualquier caso, ustedes tienen que reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubiera generado por el efecto de la relación de trabajo de siempre. Yo digo que son 2 temas. Uno, el que mencionó Víctor, que es el tema del REPSE, y que mencionaba, esto no tiene nada que ver con el REPSE, ¿sí? Esto es que tú tienes que recuperar tu plantilla que tenías supuestamente, o sea, que te había dado ese subcontratista, la tienes que recuperar y se están pasando los 90 días, ¿sí? Aquí sí es un tema serio, tendrías que preparar todo el tema de sustitución de patronal, tendrías que ir a la Junta de Conciliación, tendrías que darle un aviso oficial que ya existe al IMSS y todo esto para un problema que también, no sé, Víctor, jóvenes asistentes, Ofelia, no sé si sea igual de grave o por lo menos sí muy delicado, al igual que lo del REPSE, el tema de la plantilla laboral que tienes que recuperar. Aquí lo que se alega, o sea, que hay un beneficio, es que no necesitas hacer el cambio del patrimonio. Si a ti no te conviene, por ejemplo, tú eres el patrón sustituto y no te conviene hacer mudar el patrimonio, lo puedes hacer, pero siempre en estos 90 días. ¿Dónde viene eso? Vienen los transitorios. Es una facilidad. Finalmente, con esto termino ahora sí. Muchas gracias otra vez por su tiempo. Yo pensaría que otra vez que creo, me da la idea que puede haber prórrogas. Yo creo que se van a atorar en el PECSE, porque volvemos, el SAT no creo que esté contestando con esa celeridad precisamente por la pandemia. De por sí el SAT ya tiene muchos temas en su cartera, no creo que pueda estar contestando. O sea, si tienes una pequeña falta y el SAT está reportando como incumplido, hijo, de acá que lo soluciones. Yo no sé qué tanto eso pudiera arrastrar también temas de este tema, el de la recuperación de la plantilla de personal. Perdón, otra vez, ahora sí ya termino, quedo a sus órdenes, por ahí viene mi teléfono también, ahí viene el teléfono de la oficina, ahí está mi correo, encantado, o sea, si los podemos ayudar y sería muy interesante. Finalmente, ojalá pues sea muy exitoso la vida de CONACEN. Yo creo que los fines son muy importantes para nuestro país. Muchas gracias.